Gloria al Señor. Declaramos. Cuando hacemos esta declaración, mis hermanos, hagámosla de corazón y pensemos en cada palabra que estamos hablando, cada palabra que estamos declarando, que sea rema en nuestros corazones, que no sea un repetir constantemente, sino un asimilar constantemente en nuestro espíritu. Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, 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 en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Estamos en la época todavía del Espíritu Santo. ¿Y cuándo se termina la época del Espíritu Santo? Hasta que Cristo venga, ¿verdad? Amén, amén. En la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos tiene muchas herramientas. Herramientas que debemos de usar. Hemos hablado de que al recibir a Cristo, Él nos quita el espíritu de cobardía, ¿verdad? Él dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 herramientas que Él nos da ahí mismo. El poder, el amor genuino, amor ágape, y el dominio propio que todos lo necesitamos. Aquí tenemos un baúl que un hermano hace años nos donó. Cuando comenzamos en el proceso de construcción, todo eso. Hoy vamos a decir que es una caja de herramientas. En toda casa yo creo que hay una caja de herramientas, ¿verdad? Se necesita el martillo, se necesita la sierrita, se necesita, qué sé yo, el centímetro, qué sé yo. Todas las herramientas que usamos en casa que nos son muy útiles e indispensables. En la palabra de Dios, las herramientas que Dios nos da son sumamente indispensables en la vida del creyente. Hoy vamos a comenzar a leer en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12. Primera carta de Corintios, capítulo 12. Y hoy vamos a tomar una herramienta. Esa herramienta es esencial para usar todas las demás herramientas, para caminar en todo el camino nuestro. Y vamos a ver cuál es. Primera de Corintios 12, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy hay Santa Cena, así es que disponemos nuestro corazón. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué son dones? Regalos. Dios tiene regalos para su pueblo, exclusivo para sus hijos. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La palabra anatema es maldito o maldición. Una persona que tiene el Espíritu Santo no es una persona que debe ni puede maldecir. Cuando usted habla mal de la iglesia del Señor, de la congregación, de algún ministerio, de algún líder, usted está maldiciendo. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos valemos la sangre del Cordero. Si tienes al Espíritu Santo no puedes ni debes de hacerlo, dice la palabra. Ahora bien, hay diversidad
de regalos, de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. De todos estos regalos, normalmente cada uno le decimos, no, yo quiero el don de lenguas. Y está bien. La palabra del Señor dice ahí en 1 Corintios 14 que procuremos los dones del Espíritu, que los busquemos, que los anhelemos. Otro dice, yo quiero que el Señor me use en sanidades. Yo quiero que Dios me use con la palabra de ciencia. Hay muchos dones. El baúl está lleno. Pero hoy vamos a extraer uno para poder utilizar y usar sabiamente todos los demás dones. ¿Cuál será ese? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál de ellos es el más importante? Todos son importantes. Todos son importantes. Pero si nos falta ese, podemos equivocarnos. Podemos confundirnos. Podemos tener muchas consecuencias. ¿Perdón? Dígalo fuerte, hermana. Ya discernió, ¿verdad? ¿Cuántos saben que necesitamos fuertemente que el don de discernimiento se despierte en nosotros? Discernimiento de espíritus. Discernimiento para tomar decisiones. Discernimiento para saber qué hago o qué digo o qué no digo. Todas las cosas que Dios nos manda en su palabra deben de ser entendidas. Ahora, la palabra del Señor nos dice que una persona natural, una persona que no tiene Cristo o que ha recibido al Señor pero no camina de acuerdo al Espíritu, es una persona que la palabra le llama en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El don de discernimiento de espíritus es una exclusividad para cada uno de los hijos de Dios, que muchas veces no lo usamos o no lo tenemos por ahí. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor. ¿Para qué nos es dado el don de discernimiento? ¿Qué es el don de discernimiento bíblicamente? Dice, es un don sobrenatural que permite discernir los motivos espirituales. En esto de las cosas del espíritu hay una línea muy delgada. Los que conocemos las dos caras de la moneda podemos discernir más, porque conocemos más que muchos que no conocen el lado oscuro. Hay una línea muy delgada entre lo que es espiritismo y espiritual, en lo que es del espíritu y lo que es adivinación. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y estamos caminando en el Espíritu, podemos discernir el Espíritu que se está moviendo. Si fue algo de la carne, si fue algo de parte de Dios, o si fue algo que fue de parte del enemigo. Nos movemos en un mundo espiritual. Y como hijos de Dios, 3 son nuestros enemigos. El número 1 es la carne, que le gusta sobresalir, figurar y sobresaltar sobre todo, ¿verdad?
El número 2 es el mundo, que nos atrae por todas sus facilidades y con todas sus formas, y que decimos, esto no es malo. El pueblo de Israel perdió el don de discernimiento, lo perdió completamente. Isaías nos dice, la palabra del Señor, que llamaban a lo bueno malo y a lo malo bueno, según su conveniencia, según lo que queremos. Y hoy día estamos viviendo en esa época. El pueblo de Dios, le hablo al pueblo de Dios, ha perdido ese don tan especial. ¿Por qué? Porque nos es más fácil adaptarnos a las cosas del mundo y nos olvidamos que fuimos comprados por precio en la cruz del Calvario y que valemos la sangre del Cordero. Que Jesús mismo dijo, yo oro por ellos, no oro por el mundo. No te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El Hijo de Dios, nacido de nuevo, debe de adoptar una nueva mentalidad para poder entender las cosas que son de Dios y no camuflarse como muchos lo hacen. Dice la palabra del Señor que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, no humanamente. Ahora dice que podemos discernir los motivos espirituales detrás de las acciones, qué espíritu está actuando. Entonces tenemos 3, ¿cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. Le echamos la culpa al diablo de todo, pero los responsables somos nosotros. Veámoslo en 1 Tesalonicenses 5, 21, 22. Dios te ha dado y nos ha dado, como dije al principio, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Algunos tienen el dominio propio sin uso, porque hacemos lo que nos parece, actuamos según nuestras emociones. Si me siento bien, está bien, pero si alguien me hace algo, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y en el Señor no podemos caminar así. Dice la palabra del Señor en el versículo 21, examinadlo todo. ¿Qué dice la palabra que sigue? Retener lo bueno. Cuando yo estaba niña, no digo pequeña porque sigo pequeña, mamá nos ponía a escoger frijoles, ¿verdad? ¿Cuánto recuerdan? ¿Cuándo escogimos frijoles? Bastantes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos los terrones y los echábamos a la olla. No, ni los palitos. Escogíamos y sacábamos lo bueno. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. El Hijo de Dios debe ser sabio. Si a alguno le falta sabiduría, que dice la palabra, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Sin reproche. También nos dice que no podemos servir a 2 señores. Usted debe de saber decidir a quién va a servir, a Dios o a la carne, a Dios o al mundo, a Dios o a Satanás. Amén. Por eso es importantísimo que sepamos que somos responsables delante de Dios de nuestras decisiones. ¿Alguien está aquí? Dice la palabra del Señor, absteneos de toda especie de mal. Pablo lo dice en otras palabras. Como seres humanos que estamos en un mundo rodeado de tantas cosas, Dios sabe que estamos aquí y Él nos llama en una forma muy especial. Yo te tengo aquí para que seas luz en medio de las tinieblas. Amén. Pero a algunos se les olvida que es luz y se desconectan. ¿Qué luz van a dar? Una lámpara apagada no sirve para nada, ¿cierto? Entonces Dios nos enseña y nos dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Yo todo lo puedo hacer, pero no me dejaré vencer por nada. ¿A alguien le falta sabiduría? Pídasela a Dios. Usted no es usted. En el momento en que usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo,
y lo recibimos como nuestro Señor y queremos ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Nos comprometimos con las reglas de Dios. Nos comprometimos con las reglas del reino de Dios. Y para ello, ahora Dios trae esta cajita de herramientas para que usted y yo vivamos la vida de Dios. Amén. ¿Qué fue lo primero que nos dio? Nos dio su Espíritu Santo para que podamos vivir la vida de Dios, para que podamos andar en el Espíritu y ya no en los deseos de la carne. Y hemos venido hablando paulatinamente sobre esta situación, que es una situación humana, normal, natural. Para los que no conocieron a Cristo, para los que no caminan en Cristo, fácilmente se dejan llevar por la carne, fácilmente se dejan llevar por las emociones, fácilmente les atrae el mundo, fácilmente se rebelan contra Dios, porque no están de acuerdo a las cosas que Dios establece. El don de discernimiento es para que tomemos buenas decisiones. No solamente para que le estemos viendo los demonios a todo el mundo, porque hay gente que solamente ve demonios y exalta más la obra de los demonios que la obra de Dios. La obra de los demonios se ve en todo lado, y tienen los periódicos, tienen la radio, tienen el internet, y tienen a muchos pueblos de Dios que andan murmurando, que andan chismeando, que andan señalando. Pero el verdadero creyente se entrena en la palabra de Dios. Dice examinarlo todo. ¿A quién le toca? Dígalo, a mí. A usted le toca, a mí. Me toca examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y no ignoramos qué es bueno y qué es malo, porque la palabra de Dios no lo dice. No ignoramos, porque aún sin conocer la palabra, Dios puso en el ser humano algo para comunicarse, que es la conciencia. La conciencia nos dicta, nos dice, nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo, y nosotros decidimos. Dios dice en su palabra: pongo delante de ti la vida y la muerte, tú escoges. El bien y el mal, tú decides. Entonces, ahí hay una responsabilidad, pero Dios dice: aquí está mi herramienta, úsala. ¿Cuál es la herramienta que hoy nos está entregando? Discernimiento. Discernimiento. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento decaído? ¿Por qué me siento desanimado? Es que cuando yo hago las cosas que no son de acuerdo a la palabra, voy a estar pensando que fulano me está señalando, que el otro está hablando de mí, que me rechazan por todo. No, es que esperamos que usted cambie su actitud, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. En el reino de Dios caminamos bajo las reglas que Dios tiene. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Y Él dice: toma mi herramienta. Es mi discernimiento de espíritus. ¿Para qué sirve entonces? Bueno, para descubrir qué quiere Dios de mí y para mí. Para entender qué es lo que Dios quiere para usted y de usted. No es que a mí no me gusta que me diga lo que tengo que hacer, y ya hay un gusanito de rebeldía, no a la persona que se lo dice, sino a lo que Dios ha establecido. La palabra de Dios dice que Él mira de lejos a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, todas las herramientas que Dios tiene para nosotros requieren de mansedumbre, fruto del Espíritu que mora en nosotros. Requiere de una actitud de obediencia, porque Dios dice en su palabra que obediencia quiero más que todo sacrificio. Podemos traerle muchas cosas grandes al Señor, podemos esforzarnos y hacer cosas lindas para Dios, pero si mi corazón está la rebeldía en un punto de mi vida que no quiero cederle, no tengo el discernimiento, o sí lo tengo, pero estoy en rebeldía, no quiero hacerlo. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios que nos sirve para tomar decisiones importantes en acuerdo con nuestros valores.
La iglesia del Señor en el mundo está puesto para sostener los valores bíblicos que Dios nos ha enseñado. Amén. Los principios que deben de estar en cada hogar. El objetivo al cual Dios nos ha llamado en acorde con su palabra. Amén. Me encuentro personitas que andan de un lado a otro buscando quien le dice, usted está bien. En lo que está haciendo, que en su interior sabe que está en contra de lo que Dios ha declarado. Pero se encuentra alguno que quiere congraciarse y que no está de acuerdo a la palabra y le dice, tranquilo, no te preocupes, sigue adelante. Cuando yo estaba recién convertida, tenía de vecina a la dueña de la casa, una señora ya bastante mayor, mexicana, y esta señora, ella recibió al Señor conmigo, ¿sí? Pero de esas personas que la reciben y no puede uno darles un discipulado, enseñarles, pero siempre conversaba conmigo, de alguna forma yo le transmitía la palabra. Un día me dice, ay Anita, viera qué contenta que estoy. ¿Usted ve ese cuadro que yo tengo ahí en la sala? Tenía como una óvulo y la imagen de Jesús ahí plasmada. Si yo voy para la cocina, Jesús me está mirando, yo lo veo, me está mirando. Si yo voy para la sala, Jesús me está mirando. Su fe estaba puesta en aquel cuadro. Eso es aceptarle a las personas que no conocen de Dios, que están confundidas. Mi respuesta fue, usted lo tiene en el corazón, donde quiera que usted vaya, ahí va con usted. Amén. Tenemos que ser sabios, tenemos que enseñarle a las personas, pero el pueblo de Dios necesita entender la palabra de Dios, porque de lo contrario va a ser, como digo yo, como las vaquitas de portal. Todo lo que suena a Dios, todo el que habla de Dios, todo el que le da, mira, es que el Señor me puso que te dijera tal y tal cosa. Discierna, analícelo. ¿Va de acuerdo a la palabra? ¿O va de acuerdo a lo que usted quiere oír? ¿Qué es lo que les están diciendo? Recuerdo una vez en una época, y aquí está la persona que pueda dar testimonio, ella vivía en unión libre, venía el esposo de un divorcio allá en Nicaragua, y le dice a una persona, el Señor me dijo que no te preocupes por tu divorcio, aquí te va a llegar, no tienes que ir. Se quedó esperándolo, pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, ese divorcio no iba a llegar, Dios no había hablado. Son cosas que tenemos que hacer. En la lógica, uno debe de discernir, entender de que hay gente que habla en el nombre del Señor y Dios dice, yo nunca hablé eso, yo nunca dije eso. Pero el que no tiene discernimiento se goza, se alegra, y si no se cumple, se aparta de Dios. Es que Dios me engañó, es que Dios me mintió, es que lo que Dios me dijo yo no. ¿Me explico? Entonces, el don de discernimiento es sumamente importantísimo. Tenemos que ser personas balanceadas, maduras, entendidas. ¿Cómo podemos hacerlo? Vámonos a Hebreos 5:14. Dice la palabra del Señor, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. En el Señor no hay término gris. En el Señor es blanco o negro. Ajá. Hoy las personas dicen, no, eso es casi blanco. O eso es un poquito oscuro. Lo oscuro pertenece al reino de las tinieblas. El Señor nunca se va a manifestar
sino es bajo la gloria de Dios, bajo la luz, bajo el entendimiento. El Espíritu Santo nos va a hablar directamente, de manera que podamos entender claramente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La palabra del Señor dice que nosotros debemos de estar constantemente ejercitando el discernimiento a través de la palabra. No a través, es que eso lo dijo la pastora Ana, o eso lo dijo el pastor fulano de tal, que es súper famoso, pero está fuera del orden de Dios. Y Dios no aprueba nada que el ser humano apruebe por conveniencia, ya sea para quedar bien con la gente, ya sea para sobresalir, o ya sea para ganar algo de alguna manera. Entonces, la iglesia debemos de ser apercibidos. Dígale al hermano que está a su lado, apercíbase, escudriñe, examine. No todo el que habla de parte de Dios viene de parte de Dios. Hay gente que en estos días he estado hablando con varias personas. Hace poco me encontré con una señora muy amada y me dice, es que la profeta y el profeta y la profeta viven de palabras de hombres, no viven de palabras de Dios. Yo en algún momento traeré un profeta que yo lo pese, pero a pesar de que yo lo pese, puede hacer que algo no sea de Dios, y el pueblo de Dios debe de estar atento. Atento. Yo no soy profeta, yo soy maestra de la palabra, yo soy pastora, pero Dios en algún momento me usa como una palabra profética y usted la entiende. Usted entiende que Dios le está hablando, que Dios le está diciendo, pero no porque yo sea profeta, sino porque Dios te está hablando a ti directamente. Amén. Este don es esencial para todos los demás, el caminar en la iglesia, a caminar. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de que lo que nosotros queremos que todo el mundo lo crea fuera del orden de Dios. Buscamos apoyo, buscamos aplauso, buscamos beneplácito, y debemos de ser una iglesia celosa. Celosa. Yo tengo ahí una piecita en la casa que estoy buscando a alguien experto que conozca algo de oro, porque yo no sé si es oro o es fantasía, fíjense. Y entonces, ¿quién es el que lo va a discernir? El experto. ¿Quién es el que me va a decir si es verdadero? La palabra. El Espíritu Santo que mora en nosotros, y vamos a ver en ello algunos ejemplos de lo que Dios, bíblicamente, como Dios nos enseña. En un capítulo muy amado por todos nosotros, pero muy especialmente por mi hermano Johnny. Romanos 12:2, busquémoslo. ¿Da que sí, don Johnny? Amén, diga. Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no entendemos, vamos a aceptar cualquier cosa. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a decirle a todo amén. Y no podemos decirle a todo amén, porque la palabra amén significa así sea. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor, para que comprobéis. O sea, el entendimiento, el discernimiento me ayuda a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Amén. Ahí sí podemos decir amén. Cuando usted hace la voluntad de Dios, le dice a la carnita, se sujeta. Ya entendí, esta es la voluntad de Dios, yo estoy aquí para obedecerlo, yo estoy aquí para hacer lo que Él me pide. Entonces yo cedo mi carne, cedo a la tentación, a hacer lo que el enemigo me está poniendo, y entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable. ¿Y el fruto cuál es? Paz, gozo, alegría. ¿Qué pasa cuando no es eso?
entonces estamos descontentos, desanimados, comenzamos a mover. No me parece, no estoy de acuerdo, yo no quiero eso, no, él lo dijo por mí. Es que, no, hermanos, aquí no venimos a tirar piedras tampoco. La palabra te habla, Dios te habla, y tú disciernes, cada uno en su caminar, ¿ok? Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a ver cómo ejerció Pablo ese discernimiento. Hechos capítulo 16. Vamos a leer del versículo 16 en adelante al 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de ¿qué? ¿Sí se da cuenta? Y hay algunos que no tienen espíritu de adivinación, de sospecha, ¿verdad? ¿O alguien les comentó algo? ¿Verdad? Y entonces dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjese lo que ella dice, que si en este momento no lo dice, pues quién sabe, si usted y yo no tenemos ese espíritu de discernimiento, vamos a darle gloria a Dios en todo. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia en el camino de la salvación. ¿Cómo les suena? Maravilloso. Y era la verdad. Era la verdad. Pablo estaba anunciando el camino de la salvación. Pablo estaba diciendo la verdad. Esa mujer estaba diciendo la verdad. Eran siervos del Dios Altísimo. Maravilloso. Esa muchacha tiene el Espíritu Santo, de verdad. Y eso lo hacía, dice que todos los días, cuando iban a la oración posiblemente, dice la palabra del Señor, esto lo hacía por muchos días. Mas Pablo comenzó a sentir algo, dice la palabra del Señor. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, con autoridad, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Si era de parte de Dios, tranquilo, ¿verdad? Nada pasó. Pero como era un espíritu de adivinación, ¿qué tuvo que hacer? Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que en el mismo instante, en aquella misma hora, salió de aquella mujer. Discernimiento de espíritus. ¿Qué hace el espíritu contrario? ¿Qué hace aquel espíritu que se mueve en muchas personas, que se mueve allá afuera? Hace algo que el mismo Señor Jesús pudo reprender también. Este es el objetivo principal de ese espíritu. Y vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 16. Aquí está hablando en el capítulo 16, versículo 21. Jesús comienza a declararle a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Está hablando con sus discípulos. Pedro, antes de eso, le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, esto no te lo dijo tu carne, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús camina con el discernimiento muy claro. Él dice, esto no te lo dio nadie, te lo dio mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro se sintió así, yo puedo verlo así porque sacó pecho. Y entonces Jesús sigue conversando con ellos y les sigue hablando del sacrificio. Dice
tendrá que sufrir de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Venga acá, Jesús, venga. Yo quiero decirte algo. Y como le dijo que ya el Padre le había hablado por él, entonces le dice, dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca eso. ¿Sí ven la actitud? Unas palmaditas. Señor, usted puede escaparse de eso. ¿Cómo se le ocurre a usted tan bueno? Con todos los milagros que has hecho, con todo lo que le ha servido a Dios, ¿cómo se le ocurre? Ese fue un intento satánico para que Jesús no cumpliera su misión. Estaba buscando que Jesús no cumpliera el propósito por el cual había venido a esta tierra. ¿A quién usó? Aquel que el Padre le había dado cierta revelación. Por eso, hermanos, no podemos estar desapercibidos. Nos puede usar el Dios como nos puede usar el diablo también. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Complacerse con la persona. Unas palmaditas y yo te quiero mucho, y como no, es que eso no es de Dios, eso no está bien, ¿cómo se le ocurre? ¿Y qué le responde el Señor? Y nos parece muy grotesco la forma en que Dios le habla. Y dice la palabra del Señor, pero él volviéndose, dijo a Pedro, santo cielo, del cielo al infierno lo bajó, ¿verdad? Pero es que a veces es necesario que nos ubiquemos. Pedro tenía que ubicarse, ¿verdad? Si nosotros nos desapercibimos y cualquier pensamiento que viene a nuestra mente, decimos que es Dios el que nos está diciendo, podemos caer en estas situaciones. De la palabra del Señor dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Y mire, yo le digo a eso, a Carol y se va de la iglesia. Se lo digo a Irene y se va de la iglesia. ¿Cómo se le ocurre? La pastora. No, aquí no lo dijo la pastora, lo dijo el Señor de señores, el Rey de reyes, y se lo dijo a su siervo. Apártate de mí, Satanás, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Las cosas que nosotros aceptamos como muchas veces de parte de Dios, para sentirnos congraciados, para sentirnos bien, muchas veces tenemos que examinarlos más a la luz de la palabra. Cuando usted le den una palabra, cuando usted sienta algo, cuando usted tenga que tener, cuando tengamos todos, necesitamos ir a los pies del Señor, necesitamos pedirle a Dios la revelación, necesitamos pedirle a Dios discernimiento, necesitamos antes de decir amén. Aquí le dice la palabra del Señor, apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nos gustan mucho los halagos, nos gusta mucho que nos van a gloriando de personas. Hermanos, pellizquese, discierna. En el mundo tendréis aflicción. Mira qué manera de hablarnos el Señor. Pero no temas, sea valiente, esfuérzate, sigue adelante, yo estoy contigo, anímate, no tienes un tropiezo delante de ti, sigue adelante, es por mí que estás, es por obedecer, es por, no te gusta lo que te están diciendo, pero es mi placer que tú lo hagas, es mi placer que tú obedezcas. ¿Alguien está aquí esta mañana? Gloria al Señor. El discernimiento de espíritus es tan importante que ya vemos dos ejemplos bíblicos. Dice la palabra del Señor, y esta palabra que voy a hablar ahora, cuánto anhela mi alma, cuánto anhela mi corazón, de que eso suceda en nuestras familias.
Que eso sea un don especial en la casa del alfarero, en la plebe. Vámonos a la palabra de Dios en 1 de Crónicas 12:32. Gloria al Señor. En este momento que la palabra de Dios está siendo expuesta, mis amados, escudriña tu vida, escudriña tu corazón, escudriña tus decisiones. Muchos golpes en la vida se pueden evitar cuando tenemos el don de discernimiento y lo usamos. Muchos dolores pueden ser evitados en nuestro caminar. Porque no se trata de complacernos a nosotros mismos, sino de agradar a Dios. Pero si usted ama a Dios como yo amo a Dios, vamos a sentirnos felices. Porque mi deseo es agradar a Dios. Yo no sé usted. Pero cuando yo hago, mi dicho es lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo. Dígalo conmigo, a ver cuántos se animan. Lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo. ¿Ok? No es simplemente agradar mi carne, sino agradar al Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Crónicas 12:32. Perdón, 12:30. 1 Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar. Isaacar es una de las 12 tribus de Israel. Es una de las tribus poco mencionadas, ¿verdad? Se habla de la tribu de Judá, que era la tribu de alabanza, aquellos que tenían a cargo toda la alabanza del pueblo de Dios. Se habla de los levitas, de Leví, de la descendencia de Leví, que son los sacerdotes y los ujieres en este caso, ¿verdad? En la casa del Señor. Y de la tribu de Isaacar, fíjense qué expresión más linda da la palabra. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. O sea, no es cualquier tiempo en el que se pueda tomar cualquier decisión, ¿verdad? Hay que saber el momento propicio en tomar la decisión. Por ejemplo, hago este negocio, no lo hago, compro esto, no lo compro, hago un viaje, no lo hago. Tiempos. El niño no puede nacer antes de tiempo porque no está listo y va a estar en problemas. Hay un tiempo para cada cosa. El niño no puede, el adolescente no puede jugar de adulto sexualmente porque se está metiendo en serios problemas. ¿Me explico? Ahora, fíjense lo que dice la palabra. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Número 1, entendidos, discernían los tiempos, sabían el momento. Y no solamente eso, dice la palabra sabía, viene de la palabra sabiduría. El pueblo de Israel, cuando los hijos de Isaacar decían algo, ellos lo obedecían porque venía de parte del Señor. Y sabía que Dios estaba en el asunto. ¿Cuánto necesitamos saber? ¿Cuánto necesitamos más entendimiento? ¿Cuánto necesitamos más revelación? ¿Cuánto necesitamos sujetarnos más al Señor? ¿Cuánto necesitamos obedecer más? Amén. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos falta entendimiento. Porque discernimos pero no actuamos. Aleluya. ¿Alguien puede alabar la presencia del Espíritu Santo que está hoy en medio de nosotros? Amén. Dios quiere que usted no sea un fracasado, una fracasada en el pueblo de Dios, sino que sea una persona alegre, jovial, contento, porque sabe caminar con discernimiento, con entendimiento, con sabiduría. Yo quiero que Dios me dé revelación. ¿Para qué quieres revelación si no tienes entendimiento? ¿Verdad? ¿Para qué? Lo dice el libro de Proverbios. Muchos piden sabiduría no teniendo entendimiento. Entonces, vamos a ejercitar, diga conmigo, ejercitar esta herramienta tan poderosa para tener discernimiento. ¿Qué debo de hacer?
o qué no debo de hacer? ¿Qué decisión tomo? ¿En qué manera? ¿Qué palabras hablo? ¿Puedo corregir a una persona con palabras sabias? ¿Verdad? Y de esa manera vamos a crecer todos, todos, todos. Gloria al Señor. Ahora, como les decía, el pueblo de Israel perdió todo eso. ¿Qué demanda Dios de nosotros como pueblo de Dios? Dios nos da las herramientas. Vamos a decir, trabajamos en el taller del hermano Johnny. Johnny nos dice, aquí está la lija, aquí está el martillo, aquí está. ¿Qué nos demandaría Johnny? Trabaje, ¿verdad? Trabaje. Hay un pago, hay una recompensa por lo que estamos haciendo. Igual es en el Señor, cuando nosotros usamos las herramientas que el Espíritu Santo nos da, hay una recompensa a nuestro favor. Hay bendición de Dios en lo que hacemos. Hay prosperidad, hay gozo, hay paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitamos eso? Gloria al Señor. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Vámonos a Ezequiel 44, 23. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a los redimidos del Señor. Gloria a Dios. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hay cosas en los altares, en las iglesias, que es profano. Yo no sé cuántos vieron una noticia esta semana. Una iglesia, creo que fue en Estados Unidos, que hizo una celebración gay. Y no entendí si la celebración terminó o no, pero cayó un rayo y quemó toda la iglesia. ¿Por qué? Porque profanaron la casa de Dios. Pero ¿sabe usted que usted es la casa de Dios? ¿Sabe usted que Dios habita dentro de usted? Entonces usted tiene que discernir en las decisiones que está tomando, en las palabras que están hablando, en nuestro caminar. Tengo que discernir entre lo santo y lo profano. No todo lo que brilla es oro. Yo no le puedo meter a mi cuerpo droga. Yo no le puedo meter a mi cuerpo nicotina. Yo no le puedo meter, porque es la habitación de Dios. Porque yo no le puedo meter pornografía al templo de Dios. Si por tus ojos entra la oscuridad, dentro habitan las tinieblas. Yo no puedo meterle chisme, yo no puedo meterle odio, rencor, resentimiento. Yo no puedo, eso es profanar el templo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Amén, alabamos al Señor, alabamos al Señor. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios. Entre lo santo y lo profano. Porque lo hacen en la iglesia tal, eso no es problema suyo. Escapa por tu vida, mis hijos. La palabra de Dios nos da dirección, nos da entendimiento, nos da revelación. ¿Qué es lo que pasa? Que para muchos, no digo en este lugar, pero para muchos la Biblia solo se coge el domingo. Solo para venir a la casa de Dios, y algunos ni siquiera eso. Entonces cualquier cosa que brilla nos parece muy lindo. ¿Viste? Dijeron que las vacas rojas salieron ahora y que ya viene el fin. Déjeme decirle que Israel no tiene nada que ver ahorita con las vacas rojas, porque eso es para un tiempo después. Pero a todos nos parece que es de Dios. Y a todos le decimos, ¡sí! Como los chiquillos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Sí! Discernimiento quiero en mi pueblo. Aquí está mi herramienta, dice el Señor. Aquí está. Puedes tomarla. Aquí está el baúl. Ven a abrir ese baúl y toma primeramente el discernimiento. ¿Quién es el que te habla?
¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que te dirige? ¿Quién es el que te enseña? ¿Qué de verdad hay entre lo que estás escuchando o qué de mentira hay en eso? ¿Lo aprueba la palabra? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Todo lo que está en ella se cumple. Dice en el libro de Mateo, capítulo 5, ni una tilde ni una jota va a caer. Los mandamientos del Señor prevalecen. Prevalecen. Yo no vine a abrogar los mandamientos. No, pero ya los mandamientos para hoy ya no existen. Y entonces adulteramos, fornicamos, mentimos, robamos. Y estamos quebrantando la ley de Dios. En todo. Discernimiento quiero. Pueblo de Dios. El amor que Dios nos tiene es grande. Pero si no usamos lo que Dios nos da, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a echarle la culpa a Dios de que las cosas me están saliendo mal si yo estoy haciendo las cosas mal? ¿Cómo no quiero estar en problemas si fácilmente despluma una gallina y tiro las plumas a la calle? Ve y recójalas y pégalas otra vez. Cuando hablas mal de alguien, cuando dices algo, cuando murmuras, cuando juzgas. Discernamos. Dios quiere una iglesia exitosa, victoriosa, de poder en poder, de gloria en gloria, en obediencia, felices, contentos, alegres, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Tenemos que discernir qué es lo que me está hablando, mi carne, mi ego, mi orgullo. Hermanos, debemos de dejar que el fruto del Espíritu que mora en nosotros fluya. Dios quiere mansedumbre. Dios quiere templanza. Dios quiere sobre todo la obediencia. Dice la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, enseñaremos al pueblo a hacer la diferencia entre lo que es santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir, a escoger entre lo limpio y lo no limpio. Ni un amén. Tenemos que ser enfáticos, con convicciones, hermanos, en la palabra. Usted y yo sabemos que hay cosas en nosotros que tenemos que quitar delante de la presencia de Dios. Porque a Dios no le podemos esconder nada. Y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos redarguye. Digámosle al Espíritu Santo con libertad, convénceme. Convénceme. Esos vestidos que ahora se ponen las mujeres, que es un dedo de las nalgas, ¿verdad? Y a algunos se les salen los cachones. Eso no es para la iglesia. Eso no es para el pueblo de Dios, que se le mira todo. Hermanas, mujeres, seamos sabias. Nosotros somos instrumentos fácil, dócil de Dios o del diablo. Discierna. Todos tenemos espejos en la casa. Esos pantalones apretados no le convienen al pueblo de Dios. ¿A dónde habla el Señor de pantalones ahí? No, es el Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo comienza a incomodarte. No, la que incomoda es la pastora. No. Yo igual te voy a abrazar aunque... Igual te voy a amar y voy a orar más por ti. Pero Dios quiere docilidad en su pueblo. Dios quiere un pueblo entendido. Dios quiere un pueblo que ponga por obra su palabra. Dios quiere un pueblo que le honre no solamente con cantos aquí en la iglesia, en la casa del Señor, sino en su vida diaria. ¿Alguien dice un amén a eso? Alabemos al Señor y exaltemos su nombre. Démosle gloria, démosle gloria, démosle gloria al Señor. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, dice el Señor, y nos vanagloriamos de esa palabra. Somos una nación santa. Decía David,
el propósito que llevamos es santo, aunque el caminar es profano. No, hermano, no podemos caminar así. No podemos caminar así. Hoy Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? Tú sabes lo que tienes que cambiar. Yo te lo he dicho, te he hablado al corazón, te he dicho que no me resistas tanto, porque el resistir al Espíritu Santo, ojo, la palabra de Dios dice que el que resiste al Espíritu Santo provoca su ira. No, pero es que a mí me gusta. No es que yo lo quiero, es que yo no lo veo mal. Es que no escudriñas la palabra, es que no tienes el temor de Dios en tu corazón, es que no has nacido de nuevo, es que no estás en la lista escrito en el libro de la vida. Me explico, mis hermanos. Dígale que está a tu lado, Dios te ama. Dios te ama, pero te ama para su gloria, te ama para su alabanza, te ama para llevarte a compartir su reino, te ama para compartir su gloria contigo. En estos días el hermano Johnny nos hablaba de San Juan 17, donde él le dice, Padre, la gloria que me diste a mí, yo se la doy a ellos. Qué rico, ¿verdad? Pero si andamos haciendo otras cosas, mis hermanos, ¿cuál gloria? ¿Cuál gloria? Dios tiene cosas grandes para nosotros. La herramienta que hoy te está entregando y te está diciendo, ya te la puse en tus manos, debes de usarla. Vienen le decía ayer en el ayuno a los que vinieron, a los servidores, usted ve a los jovencitos que salen del colegio y van camino para allá. Van 2, 3, 4 y otro grupito detrás y otro grupito detrás. ¿Para dónde van? Uno lleva a otro y lo lleva, no a cosas buenas. Usted puede discernir sin tener discernimiento, ¿cierto? Van a la droga, van al sexo, van a cosas que no son. Pero también ahí van hijos del pueblo de Dios. Ajá. Pero cuando venimos al grupo de jóvenes, cuando venimos al grupo de varones, cuando venimos al grupo de damas, cuando venimos, solo venimos yo, me y myself. Y con trabajos, discernamos. Dios nos ha puesto en esta tierra para hacer la diferencia. Dios nos ha puesto en esta tierra para conquistarla. Dios nos ha puesto en esta tierra para predicar su evangelio, para llevar su palabra. Pueden pasar el ministerio. Hermanos, discernimiento, sabiduría, entendimiento, revelación. Dios quiere darnos para vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿Alguien puede alabar al Señor esta mañana? Póngase de pie. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Démosle un aplauso grande, poderoso y eterno. Gloria al Señor, gloria a Dios. Alabamos su presencia. Alaba al Espíritu Santo en este momento. Démosle gloria. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, ayúdame. Dile, Señor, ayúdame, yo necesito ejercer el discernimiento. Yo necesito, amado Espíritu Santo, oh Dios, crecer, oh Dios, y dejar las armas del orgullo, de la resistencia, oh Rabaikinda, Alabaisaya. Dile, Espíritu Santo, te amo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan? ¿Sabes una cosa? Dios no te quiere ver una persona frustrada. Dios te quiere ver una persona realizada. Usa el don del discernimiento. Aprendamos a tomar buenas decisiones. Aprendamos a saber qué cosas debo de hacer y qué cosas no debo de hacer. Digámosle esta mañana al Espíritu Santo, aquí estoy. Levanta tus manos como el más necesitado. Levanta tus manos como el más sediento. Levanta tu corazón al cielo y dile, Señor, dame la sabiduría que viene de lo alto. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Necesito menguar más a mi orgullo. Necesito menguar más a mi ego. Necesito darte tu lugar porque tú has venido a mi vida y me has dado salvación y vida eterna. Porque soy nacido de nuevo y necesito caminar en la obediencia a tu palabra.
Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, amado Rey, amado Señor. Amado Señor, sé que muchos de los tropiezos que he tenido en esta vida han sido por malas decisiones. Sé que muchos de los problemas que me he comprado ha sido porque no he sabido expresar o hablar. Dios, te necesito. Necesito discernir cuando tú me hablas, cuando es mi carne o cuando es un espíritu que no es tuyo. Te necesito. Padre, yo oro por los espejos de cada casa. Yo oro por los espejos de cada casa, Señor, para que cada vez que estemos frente a un espejo podamos ver nuestra propia realidad y no cerrar los ojos para hacer nuestra voluntad. Yo te pido, amado Dios, que ese espejo se convierta, la Biblia se convierta en mi espejo, en el cual yo me pueda mirar a mí mismo con libertad, con claridad, con entendimiento, con revelación, Padre. El salmista David te decía: Señor, escudriñame, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, sé tú mi guía. Dirígeme, Señor, dirígeme, Señor. Quiero adorarte y glorificarte. Dios te bendecirá. Siento en mi espíritu que hoy estás tomando la decisión correcta. Siento en mi espíritu que hoy Dios te está hablando al alma, al corazón de verdad. Y que hoy estás disponiendo tus armas delante del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. Para tener la sabiduría que viene de lo alto y no la sabiduría terrenal que es animal y diabólica. Toma en tus manos, cógela, haz tu mano así. En una forma simbólica, yo tomo el arma del discernimiento de espíritus que me da el Espíritu Santo de Dios, para entender lo que viene de Dios, para entender lo sobrenatural, para caminar en lo sobrenatural de Dios y no en mi propio pensamiento, no en mi propia decisión, en mi propia prudencia. Padre, te adoramos y bendecimos. Señor, grande y maravilloso eres tú. Sana a tu pueblo, libera a tu pueblo, rompe con todo aquello que no es tuyo. Señor, libera perdón sobre nosotros, Señor. Abrázanos con tu misericordia. Abrázanos, Señor, más y más te necesitamos, Señor. Oh Dios, yo desato perdón. Dile al Señor: si alguien te ha herido, si alguien te ha rechazado, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha dicho algo que te ha metido en problemas, dile: Señor, yo desato perdón sobre esa persona. Yo me declaro libre, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Quiero caminar en la libertad de los hijos de Dios. Quiero caminar con la sabiduría que viene de ti, Señor. Quiero ser diestro en tu palabra, Señor. Oh Dios eterno, tu palabra dice: si hubiera estado en mi intimidad, habrían hecho conocer mis palabras. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haznos diestros, haznos, oh Dios eterno, conocedores, no del criterio humano, no de la teoría humana, no de la filosofía humana, Señor, sino de esa palabra que vive y reina por los siglos, porque eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Para que crezcas tú. Te adoramos.